Diputadas, señores diputados, muy buenos días. Damos inicio a los trabajos de la sesión ordinaria del día de hoy, sábado 28 de junio del año 2014. Solicito al diputado secretario se sirva a pasar lista de asistencia, por favor, diputado. Gracias. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Diputado Celestino Ábrego Escalante. Diputado Javier Amador de la Fuente. Diputada Edith Avilés Cano. Diputada Doraluz Castellaneri. Diputado Luciano Cornejo Barrera. Diputado Mario Alberto Cuatepozzo Durán. Diputada Imelda Cuellar Cano. Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Diputado Antonio Chávez Barraza. Su servidor. Diputado José Ernesto Gile Lordui. Diputada Mabel Gutiérrez Chávez. Diputada Sandra Hernández Barrera. Diputada María Gloria Hernández Madrid. Diputado J. Dolores López Guzmán. Diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero. Diputado Ramiro Mendoza Cano. Diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa. Diputado Héctor Pedraza Holguín. Diputado Leonardo Pérez Calva. Diputado Ruperto Ramírez Vargas. Diputado Juan Carlos Robles Acosta. Diputado Miguel Ángel Romero Olivares. Diputado Jorge Rosa Ruiz. Presente. Diputado Rosalío Santana Velázquez. Diputado Ismael Gadot Tapia Benítez. Diputada María del Carmen Rocío Tello. Diputado Víctor Trejo Carpio. Diputado José Juan Vigiano Austria. Diputado Marda Ladier Cerón Flores. Diputado presidente, le comento que hay 27 diputados presentes. Gracias, diputado. Hay quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito al diputado Celestino Ábrego Escalante dé lectura al orden del día. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Orden del día de la sesión ordinaria del día 28 de junio del 2014. Punto número 1, registro de asistencia. 2, lectura del acta de la sesión anterior. 3, lectura de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, presentada por los diputados integrantes de la 62ª legislatura. 4, asuntos generales. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se somete a su consideración el orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Someto a la consideración del Pleno la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Dentro del siguiente punto del orden del día, escucharemos la lectura de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, presentada por los diputados integrantes de la 62ª legislatura, para lo cual solicito a la diputada Mabel Gutiérrez Chávez dé lectura a la iniciativa. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputada. Gracias. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, asistentes a esta sesión. Diputado Jorge Rosas Ruiz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, presente. Los diputados José Ernesto Gile Lordui, Javier Amador de la Fuente, Edith Avilés Cano, Doraluz Castellaneri, Mario Alberto Cuatepozzo Durán, Mabel Gutiérrez Chávez, María Gloria Hernández Madrid, Humberto Alejandro Lugo Guerrero, Ramiro Mendoza Cano, Héctor Pedraza Holguín, Leonardo Pérez Calva, Ruperto Ramírez Vargas, Miguel Ángel Romero Olivares, Ismael Gadot Tapia Benítez, María del Carmen Rocío Tello Zamorano,
Juan José Vigiano Austria, Omar Daladier Cerón Flores, Antonio Chávez Barraza, Jorge Rosas Ruiz, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Rosalío Santana Velázquez, Juan Carlos Robles Acosta, Guillermo Bernardo Galán Guerrero, Celestino Ábrego Escalante, Imelda Cuellar Cano, Luciano Cornejo Barrera y Víctor Trejo Carpio, integrantes de la 62ª legislatura, con fundamento en los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 25, fracción cuarta y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a su consideración la presente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo con base en la siguiente exposición de motivos. 1. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. 2. Derivado de estas reformas, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, que en su artículo 3 transitorio establece que los congresos locales deberán adecuar el marco jurídico electoral a más tardar el 30 de junio de 2014. 3. En consecuencia, el Congreso del Estado de Hidalgo, el 19 de julio de 2014, aprobó la reforma a la fracción primera del artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, estableciendo que la ley determinará las normas y requisitos para el registro legal de los partidos políticos, así como las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Con las mencionadas reformas, nuestra Constitución se armoniza con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a partidos políticos. 4. Es necesario que para cumplir con lo estipulado en el artículo 3 transitorio de la Ley General de Partidos Políticos, se modifiquen diversas disposiciones de nuestra legislación electoral local, de tal forma que quede debidamente armonizada. 5. Por ello, se reforma el título segundo de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, denominado de los partidos políticos. En tal virtud, en el artículo 21 se contempla que cada partido político garantizará la paridad de género en las candidaturas a diputados locales, estableciéndose que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros les sean asignados exclusivamente aquellos distritos electorales locales en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral local anterior. 6. En el artículo 23 se contempla que una organización de ciudadanos podrá ostentarse como partido político estatal, siempre y cuando se constituya y registre en los términos de la Ley General de Partidos Políticos. 7. En su capítulo 3 se establecen los derechos y obligaciones de los partidos políticos, tanto nacionales como estatales. Así también, el artículo 34 contempla en particular a lo que están obligados los partidos políticos estatales, entre lo que destaca mantener como mínimo el 3% de la votación de la última elección de diputados locales. 8. Cuanto hace a los asuntos internos, se adiciona al artículo 35 que una vez iniciado el proceso electoral, los partidos políticos no podrán modificar sus documentos básicos. 9. Con relación a la sección quinta y sexta, en virtud de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el facultado para emitir decisiones en materia de contabilidad y fiscalización, los partidos políticos deberán sujetarse a dichas disposiciones. Para que el Instituto Estatal Electoral pueda coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral en la fiscalización de los partidos políticos, contará con una unidad técnica de fiscalización, que ejercerá dicha facultad cuando le sea delegada, atendiendo a los lineamientos específicos que para los efectos se emitan. 10. En el artículo 46 se contempla que al Instituto Nacional Electoral le corresponde la administración de los tiempos del Estado para fines electorales. 11. En lo que corresponde al capítulo 5 de las coaliciones y fusiones, se establece que los partidos políticos podrán formular coaliciones para las elecciones de gobernador, diputados locales de mayoría relativa y ayuntamientos, siempre y cuando cumplan con los requisitos y reglas establecidas en la ley. 12. Por cuanto hace al artículo 60, se incorpora como causal de pérdida del registro de un partido político estatal
la de no obtener en la elección ordinaria anterior por lo menos el 3% de la votación válida emitida en algunas de las elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así como la de no participar en un proceso electoral local ordinario. 13. En el capítulo 7 se incorpora el término de agrupaciones políticas locales en lugar de asociaciones políticas, con el ánimo de armonizarlo con la Ley General de Partidos Políticos. 14. De igual forma, en el artículo 64 se modifica el plazo por el cual los interesados deben presentar la documentación que acredite cumplir con los requisitos que señala la ley. 15. Por último, en el artículo 65 se adicionan 3 fracciones dentro de las cuales una agrupación política perderá su registro por omitir rendir el informe anual de origen y aplicación de sus recursos, además de no acreditar actividad alguna durante un año calendario según la normatividad. Por los razonamientos descritos, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo. Artículo único. De la Ley Electoral del Estado de Hidalgo se reforman los artículos 21, 22, 23, las fracciones primera, tercera, cuarta, quinta, octava, decimosegunda y decimoquinta del artículo 32, las fracciones séptima y décima del artículo 34, párrafo primero y fracción primera del artículo 35, 42, 45, 46, 51, las fracciones primera y quinta del artículo 60, el párrafo segundo del artículo 61, el título del capítulo 7, 62, 63, párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 64 y la fracción sexta del artículo 65. Se adicionan la fracción decimosexta del artículo 32, la fracción sexta del artículo 35, la fracción séptima del artículo 60, párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno del artículo 64 y las fracciones séptima y octava del artículo 65. Y se derogan los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 para quedar como sigue. Artículo 21. Los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Estatal Electoral, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, queda prohibida la intervención de, primero, organizaciones civiles, sociales o gremiales, estatales, nacionales o extranjeras. Segundo, organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos. Y tercero, cualquier forma de afiliación corporativa. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputados locales. Estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros les sean asignados exclusivamente a aquellos distritos electorales locales en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso local anterior. Artículo 22. Solo serán reconocidos como partidos políticos los registrados ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Estatal Electoral. Artículo 23. Para que una organización de ciudadanos pueda ostentarse como partido político estatal, ejercer los derechos y gozar de las prerrogativas que a estos son conferidos, deberá constituirse y registrarse en los términos de la Ley General de Partidos Políticos. Artículo 24 se deroga, artículo 25 se deroga, artículo 26 se deroga, artículo 27 se deroga,
Artículo 28 se deroga. Artículo 29 se deroga. Artículo 30 se deroga. Artículo 31 se deroga. Artículo 32, fracción primera. Gozar de los derechos concedidos por esta ley para alcanzar sus fines. Fracción segunda en sus términos. Fracción tercera. Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público. Fracción cuarta. Nombrar representantes ante las mesas directivas de casilla, así como representantes generales. Fracción quinta. Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes. De la cuarta a la séptima en sus términos. Fracción octava. Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones en los términos de las disposiciones aplicables. De la novena a la decimoprimera en sus términos. Fracción decimosegunda. Suscribir acuerdos de participación con las agrupaciones políticas locales reconocidas por ley. De la fracción decimotercera a la fracción decimocuarta en sus términos. Diputado presidente, les solicito amablemente autorice y continúe con la lectura de esta iniciativa al diputado Juan Carlos Robles Acosta. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Robles Acosta para continuar con la lectura. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputado. Fracción 15ª, accederá a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia electoral. Y 16ª, las demás que establezcan las leyes, sus reglamentos, acuerdos, disposiciones y resoluciones de las autoridades electorales. Artículo 34, fracción primera a la sexta, en sus términos. Fracción séptima, mantener como mínimo el 3% de la votación de la última elección de diputados locales. Fracción la octava a novena, en sus términos. Fracción décima, las demás que establezcan sus estatutos, la presente ley y sus reglamentos, así como las que señale la normatividad aplicable. Artículo 35. Para los efectos de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción primera del artículo 24 de la Constitución Política de los del Estado de Hidalgo, son asuntos internos de los partidos políticos, fracción primera, la elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral. Fracción segunda a la quinta, en sus términos. Fracción sexta, la emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. Artículo 42. Cada partido político será responsable de su contabilidad y de la operación del sistema de contabilidad, así como del cumplimiento de lo dispuesto por la ley y las decisiones que en la materia emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Artículo 43 se deroga. Artículo 44 se deroga. Artículo 45. En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán cumplir con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones aplicables, así como la normatividad que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Estatal Electoral contará con una unidad técnica de fiscalización con el fin de auditar las finanzas de los partidos políticos, que ejercerá dichas facultades cuando el Instituto Nacional Electoral se las delegue, atendiendo al modelo, protocolos y lineamientos específicos que al efecto se emitan. Artículo 46. Los partidos políticos tendrán el derecho de acceso a la radio y a la televisión que sean propiedad del Estado, conforme a las normas establecidas en el apartado B de la base tercera del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Corresponde al Instituto Nacional Electoral la administración de los tiempos del Estado para fines electorales en los términos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 51. Los partidos políticos podrán formar coaliciones para las elecciones de gobernador, diputados locales de mayoría relativa y ayuntamientos, siempre y cuando cumplan con los requisitos y se sujeten a las reglas establecidas por la ley. Para el caso de fusión de partidos, se deberá atender a lo dispuesto por la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables. Artículo 52 se deroga. Artículo 53 se deroga. Artículo 54 se deroga. Artículo 55 se deroga. Artículo 56 se deroga. Artículo 57 se deroga. Artículo 58 se deroga.
Artículo 59 se deroga. Artículo 60, fracción primera. No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior por lo menos el 3% de la votación válida emitida en algunas de las elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Fracción segunda, la cuarta en sus términos. Fracción quinta, la fusión con otro u otros partidos políticos en los términos del artículo 51 de este ordenamiento. Fracción sexta en sus términos. Fracción séptima, no participar en un proceso electoral local ordinario. Artículo 61. Para la declaratoria de pérdida de registro del partido político local, debido a la causa que se señala en las fracciones primera y séptima del artículo anterior, el secretario general del Instituto elaborará para someter a consideración del Consejo General un proyecto de dictamen fundado en los cómputos y declaraciones de validez respectiva de los consejos del Instituto, así como de las resoluciones del Tribunal Electoral. Capítulo séptimo, de las agrupaciones políticas locales, artículo 62. Las agrupaciones políticas locales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. Las agrupaciones políticas locales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones, colores o emblemas de partidos políticos. Artículo 63. Las agrupaciones políticas locales solo podrán participar en los procesos locales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas por el partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de este. El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse para su registro ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en los términos y plazos previstos por la ley. En la propaganda y campaña electoral se podrá mencionar a la asociación participante. Artículo 64, fracción primera tercera en sus términos. Los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que en su caso señale el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral, dentro del plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente. Cuando proceda al registro, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral expedirá el certificado respectivo. En caso de negativa, expresará las causas que la motiven y lo comunicará a la agrupación interesada. La resolución correspondiente deberá publicarse en el periódico oficial del Estado. El registro de las agrupaciones políticas que hubiese procedido surtirá efectos a partir del 1 de junio del año anterior al de la elección, previa publicación en el periódico oficial del Estado. Las agrupaciones políticas con registro gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos. Las agrupaciones políticas con registro deberán presentar al Instituto Estatal Electoral un informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes al último día de diciembre del año de ejercicio que se reporte. Artículo 65. Fracción primera a la quinta en sus términos. Fracción sexta. Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de los recursos. Fracción séptima. No acreditar actividad alguna durante un año calendario en los términos de la normatividad. Y fracción octava. Las demás disposiciones aplicables. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Pachuca de Soto Hidalgo, 28 de junio del 2014. Atentamente firman diputado José Ernesto Gil Alorduy, diputado Javier Amador de la Fuente, diputada Edith Avilés Cano, diputada Dora Luz Castellán Neri, diputado Mario Alberto Cuatepozo Durán, diputada Mabel Gutiérrez Chávez, diputada María Gloria Hernández Madrid, diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero, diputado Ramiro Mendoza Cano, diputado Héctor Pedraza Holguín, diputado Leonardo Pérez Calva, diputado Ruperto Ramírez Vargas, diputado Miguel Ángel Romero Olivares, diputado Ismael Gadot Tapia Benítez, diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano, diputado Juan José Villano Austria, diputado Omar Daladiel Cerón Flores, diputado Antonio Chávez Barraza, diputado Jorge Rosas Ruiz, diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, diputado Rosalío Santana Velázquez, diputado Juan Carlos Robles Acosta, diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, diputado Celestino Ábrego Escalante, diputada Imelda Cuellar Cano,
Diputado Luciano Cornejo Barrera. Diputado Víctor Trejo Carpio. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne la iniciativa a la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Por la importancia de la iniciativa y para que la comisión dictaminadora se reúna y continúe con el trámite, se declara un receso. Vamos a reanudar los trabajos de la sesión. Someto a su consideración la modificación del orden del día para incluir en el punto número 3 la lectura del dictamen emitido por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, presentada por los diputados integrantes de la 62ª legislatura. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Solicito al diputado Leonardo Pérez Calva dé lectura al dictamen referido. Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Diputadas y diputados integrantes de la 62ª legislatura. Público en general, medios de comunicación. A las y los diputados Edith Avilés Cano, Víctor Trejo Carpio, Imelda Cuellar Cano, Humberto Alejandro Lugo Guerrero, Guillermo Bernardo Galán Guerrero, Jorge Rosas Ruiz, Leonardo Pérez Calva y María Gloria Hernández Madrid, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, 77, fracción segunda, 79, 85 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el Estado de Hidalgo, nos fue turnada la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, presentada por las y los diputados integrantes de la 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por lo que nos permitimos realizar el presente estudio de acuerdo a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 28 de junio del año en curso, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva, nos fue turnada la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, presentada por las y los diputados José Ernesto Gil Elordi, Javier Amador de la Fuente, Edith Avilés Cano, Doraluz Castelán Neri, Mario Alberto Cuatepozzo Durán, Mabel Gutiérrez Chávez, María Gloria Hernández Madrid, Humberto Alejandro Lugo Guerrero, Ramiro Mendoza Cano, Héctor Pedraza Holguín, Leonardo Pérez Calva, Ruperto Ramírez Vargas, Miguel Ángel Romero Olivares, Ismael Gadó Tapia Benítez, María del Carmen Rocío Tello Zamorano, Juan José Vigiano Austria, Omar Daladier Cerón Flores, Antonio Chávez Barraza, Jorge Rosa Ruiz, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Rosalío Santana Velázquez, Juan Carlos Robles Acosta, Guillermo Bernardo Galán Guerrero, Celestino Ábrego Escalante, Imelda Cuellar Cano, Luciano Cornejo Barrera y Víctor Trejo Carpio, integrantes de la 62ª legislatura. Segundo, el asunto de cuenta se registró en el libro de gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales con el número 86/2014, por lo que, en mérito de lo expuesto y considerando, primero, que la comisión que actúa es competente para conocer sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 75 y 77, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Segundo, que los artículos 47, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 124, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, facultan a las y los diputados para iniciar leyes y decretos, por lo que la iniciativa que se estudia reúne los requisitos establecidos en la ley. Tercero, que quienes integramos la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales coincidimos con lo expresado en la iniciativa de mérito al referir que el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Cuarto, que en tal contexto, derivado de esas reformas, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Partidos Políticos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014 y que en su artículo tercero, transitorio, establece que los congresos locales deberán adecuar el marco jurídico electoral a más tardar el 30 de junio del año 2014. Quinto, que en ese tenor, en consecuencia, el Congreso del Estado de Hidalgo, el 19 de junio del año 2014, aprobó la reforma a la fracción del artículo 24 de la Constitución Política de la entidad, estableciendo que la ley determinará las normas y requisitos para el registro legal de los partidos políticos, así como las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Con las mencionadas reformas, la Constitución del Estado se armoniza con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a los partidos políticos. Sexto, que de igual forma se expresa en la iniciativa en estudio que es necesario que para cumplir con lo estipulado en el artículo tercero transitorio de la Ley General de Partidos Políticos, se modifiquen diversas disposiciones de nuestra legislación electoral local, de tal forma que queden debidamente armonizadas. Séptimo, que en virtud de lo anterior, se reforma el título segundo de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, denominado de los partidos políticos, describiendo dichas reformas de la siguiente forma. El artículo 21 se contempla que cada partido político garantizará la paridad de género en las candidaturas a diputados locales, estableciéndose que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros les sean asignados exclusivamente a aquellos distritos electorales locales en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral local anterior. Octavo, que en el artículo 23 se contempla que una organización de ciudadanos podrá ostentarse como partido político estatal, siempre y cuando se constituya y registre en los términos de la Ley General de Partidos Políticos. Noveno, que en el capítulo tercero se establecen los derechos y obligaciones de los partidos políticos, tanto nacionales como estatales. Así también, el artículo 34 contempla, en particular, a lo que están obligados los partidos políticos estatales, entre lo que se destaca mantener como mínimo el 3% de la votación de la última elección de diputados locales. Décimo, que por cuanto hace a los asuntos internos, se adiciona en el artículo 35 que una vez iniciado el proceso electoral, los partidos políticos no podrán modificar sus documentos básicos. Décimo primero, que con relación a la sección quinta y sexta, en virtud de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es facultado para emitir decisiones en materia de contabilidad y fiscalización, los partidos políticos deberán sujetarse a dichas disposiciones. Para que el Instituto Estatal Electoral pueda coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización de los partidos políticos, contará con una unidad técnica de fiscalización que ejercerá dicha facultad cuando les sea delegada, atendiendo a los lineamientos específicos para los efectos que se emitan. Décimo segundo, que en el artículo 46
se contempla que al Instituto Nacional Electoral le corresponde la administración de los tiempos de radio y televisión, propiedad del Estado, para los fines electorales. 13º, que en lo que corresponde al capítulo 5 de las coaliciones y fusiones, se establece que los partidos políticos podrán formular coaliciones para las elecciones de gobernador, diputados locales de mayoría relativa y ayuntamientos, siempre y cuando cumplan con los requisitos y reglas establecidas en la ley. 14º, que por cuanto hace al artículo 60, se incorpora como causal de pérdida del registro de un partido político estatal la de no obtener en la elección ordinaria anterior por lo menos el 3% de la votación válida emitida en algunas de las elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así como la de no participar en un proceso electoral local ordinario. 15º, que en el capítulo 7º se incorpora el término de agrupaciones políticas locales en lugar de asociaciones políticas con el ánimo de armonizarlo con la Ley General de Partidos Políticos. 16º, que de igual forma, en el artículo 64 se modifica el plazo por el cual los interesados deben presentar la documentación que acredite cumplir con los requisitos que señala la ley. 17º, que en el artículo 65 se adicionan 3 párrafos dentro de los cuales se describe que una agrupación política perderá su registro por omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos, además de no acreditar actividad alguna durante un año calendario según la normatividad. 18º, que en ese tenor y de acuerdo a lo vertido anteriormente, quienes integramos la comisión que dictamina a partir del análisis y estudio de la iniciativa de cuenta, consideramos la aprobación de la misma, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Las y los integrantes de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales nos permitimos presentar a consideración del Pleno el siguiente dictamen. Artículo único. Con base en las consideraciones expuestas, es de aprobarse la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, presentada por las y los diputados José Ernesto Gil Elordi, Javier Amador de la Fuente, Edith Avilés Cano, Doraluz Castelán Neri, Mario Alberto Cuatepozzo Durán, Mabel Gutiérrez Chávez, María Gloria Hernández Madrid, Humberto Alejandro Lugo Guerrero, Ramiro Mendoza Cano, Héctor Pedraza Holguín, el de la voz Leonardo Pérez Calva, Ruperto Ramírez Vargas, Miguel Ángel Romero Olivares, Ismael Gadot Tapia Benítez, María del Carmen Rocío Tello Zamorano, Juan José Vigiano Austria, Omar Daladier Cerón Flores, Antonio Chávez Barraza, Jorge Rosa Ruiz, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Rosalío Santana Velázquez, Juan Carlos Robles Acosta, Guillermo Bernardo Galán Guerrero, Celestino Ábrego Escalante, Imelda Cuellar Cano, Luciano Cornejo Barrera y Víctor Trejo Carpio, integrantes de la 62ª legislatura. Para efecto de lo anterior, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo. Artículo único. Se reforman los artículos 21, 22, 23, las fracciones 1, 3, 4, 5, 8, 12ª, 14ª y 15ª del artículo 32, las fracciones 7ª y 10 del artículo 34, párrafo primero, y las fracciones 1ª, 4 y 5 del artículo 35, 42, 45, 46, 51, las fracciones 1ª, 5 y 6 del artículo 60, el párrafo segundo del artículo 61, el título del capítulo 7º de las agrupaciones políticas locales, 62, 63, párrafos tercero, cuarto y quinto
del artículo 64 y las fracciones 5 y 6 del artículo 65. Se adicionan las fracciones 16ª del artículo 32, la fracción 6ª del artículo 35, la fracción 7ª del artículo 60, párrafo 6º, 7º, 8º y 9º del artículo 64, y las fracciones 7ª y 8ª del artículo 65, y se derogan los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 21. Los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Estatal Electoral, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de los partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, queda prohibida la intervención de, fracción primera, organizaciones civiles, sociales o gremiales, estatales, nacionales o extranjeras. Fracción segunda, organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos políticos. Y fracción tercera, cualquier forma de afiliación corporativa. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputados locales. Estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros les sean asignados exclusivamente a aquellos distritos electorales locales en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral local anterior. Artículo 22. Solo serán reconocidos como partidos políticos los registrados ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Estatal Electoral. Artículo 23. Para que una organización de ciudadanos pueda ostentarse como partido político estatal, ejercer los derechos y gozar de las prerrogativas que a estos son conferidos, deberá constituirse y registrarse en los términos de la Ley General de Partidos Políticos. Artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, se derogan. Artículo 32. Fracción primera. Gozar de los derechos concedidos por esta ley para alcanzar sus fines. Fracción segunda. Intocada. Fracción tercera. Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público. Fracción cuarta. Nombrar representantes ante las mesas directivas de casillas, así como representantes generales. Fracción quinta. Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y procedimientos correspondientes. Fracciones 6 a 7ª intocadas. Fracción 8. Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones en los términos de las disposiciones aplicables. Fracciones 9 a 11 intocadas. Fracción 12. Suscribir acuerdos de participación con las agrupaciones políticas locales reconocidas por la ley. Fracción 13ª, intocada. Fracción 14ª. Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta,
política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de gobierno. Fracción 15ª. Acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia electoral. Y fracción 16ª. Las demás que establezcan las leyes, sus reglamentos, acuerdos, disposiciones y resoluciones de las autoridades electorales. Artículo 34, fracción 1ª a 6ª, intocada. Fracción 7ª, mantener como mínimo el 3% de la votación de la última elección de diputados locales. Fracción 8 a 9, intocadas. Fracción 10ª, las demás que establezcan sus estatutos, la presente ley y sus reglamentos, así como las que señale la normatividad aplicable. Artículo 35. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 24, último párrafo, fracción 1ª, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, son asuntos internos de los partidos políticos. Fracción 1ª, la elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral. Fracción 2 a 3, intocadas. Fracción 4, los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Fracción 5, los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección y de los organismos que agrupen a sus afiliados. Y fracción 6, la emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. Artículo 42. Cada partido político será responsable de su contabilidad y de la operación del sistema de contabilidad, así como del cumplimiento de lo dispuesto por la ley y las decisiones que en la materia emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Artículo 43 y 44 se derogan. Artículo 45. En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán cumplir con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones aplicables, así como la normatividad que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Estatal Electoral contará con una unidad técnica de fiscalización con el fin de auditar las finanzas de los partidos políticos, que ejercerá dichas facultades cuando el Instituto Nacional Electoral se las delegue atendiendo al modelo, protocolos y lineamientos específicos que al efecto se emitan. Artículo 46. Los partidos políticos tendrán el derecho de acceso a la radio y a la televisión que sean propiedad del Estado, conforme a las normas establecidas en el apartado B de la base 3 del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Corresponde al Instituto Nacional Electoral la administración de los tiempos del Estado para fines electorales, en los términos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 51. Los partidos políticos podrán formar coaliciones para las elecciones de gobernador, diputados locales de mayoría relativa y ayuntamientos, siempre y cuando cumplan con los requisitos y se sujeten a las reglas establecidas por la ley. Para el caso de fusión de partidos, se deberá atender a lo dispuesto por la Ley General de los Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables. Artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 se derogan. Artículo 60. Fracción 1ª. No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos, el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Fracciones 2 a 4 se derogan. Fracción 5. La fusión con otro u otros partidos políticos en los términos del artículo 51 de este ordenamiento. Fracción 6. La disolución por acuerdo de sus miembros y, fracción 7, no participar en un proceso electoral local ordinario. Artículo 61.
para la declaratoria de pérdida de registro del partido político local, debido a la causa que se señala en las fracciones 1 y 7 del artículo anterior, el secretario general del Instituto elaborará, para someter a la consideración del Consejo General, un proyecto de dictamen fundando en los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como de las resoluciones del Tribunal Electoral. Fracción 1 a 4, intocadas. Capítulo 7 de las agrupaciones políticas locales. Artículo 62. Las agrupaciones políticas locales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. Las agrupaciones políticas locales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones, colores o emblemas de partidos políticos. Artículo 63. Las agrupaciones políticas locales solo podrán participar en los procesos electorales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas por el partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de este. El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse para su registro ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en los términos y plazos previstos por la ley. En la propaganda y campaña electoral se podrá mencionar a la asociación participante. Artículo 64, fracción primera a tercera, intocadas. Los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, en su caso, señale el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral, dentro del plazo máximo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente. Cuando proceda el registro, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral expedirá el certificado respectivo. En caso de negativa, expresará las causas que la motiven y lo comunicará a la agrupación interesada. La resolución correspondiente deberá publicarse en el periódico oficial del Estado. El registro de las agrupaciones políticas que hubiese procedido surtirá efectos a partir del 1 de junio del año anterior al de la elección, previa publicación en el periódico oficial del Estado. Las agrupaciones políticas con registro gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos. Las agrupaciones políticas con registro deberán presentar al Instituto Estatal Electoral un informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte. Artículo 65, fracción primera a cuarta, intocadas. Fracción quinta, por incumplir los acuerdos emitidos por el Consejo General. Fracción sexta, omitir rendir el informe anual de origen y aplicación de sus recursos. Fracción séptima, no acreditar actividades de alguna durante un año calendario en los términos de la normatividad. Y, fracción 8, las demás disposiciones aplicables. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Estado. Aprobado que sea el presente dictamen, elabórese el decreto correspondiente y túrnese al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los 28 días del mes de junio del año 2014. Por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, diputada Edith Avilés Cano, presidenta. Diputado Víctor Trejo Carpio, secretario. Diputada Imelda Cuellar Cano, secretaria. Diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero, integrante. Diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante. Estas firmas
corresponden al dictamen que reforma, adiciona y deroga diversos artículos a la Ley Electoral del Estado de Hidalgo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. De conformidad con lo que establecen los artículos 144 y 145 de nuestra ley orgánica, daremos paso a la discusión del dictamen referido en lo general y en lo particular, por lo que quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo, haciendo notar si su participación es en pro o en contra del dictamen. Por lo tanto, se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputado? ¿En qué sentido, diputado? Gracias. ¿En qué sentido, diputado? Muchas gracias. ¿En qué sentido, diputado? Gracias. ¿No más? ¿En qué sentido, diputada? Gracias. Se han inscrito en pro del dictamen los siguientes diputados: diputado Luciano Cornejo Barrera, diputado Víctor Trejo Carpio, diputado Héctor Pedraza Holguín, diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero y diputada Imelda Cuellar Cano. De acuerdo con el registro de oradores, se le concede el uso de la palabra al diputado Luciano Cornejo Barrera con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Con su venia, diputado presidente, compañeras, compañeros, diputados. Sin duda que estos días que hemos estado sesionando han sido muy importantes y trascendentes para la vida política del país, sobre todo por los acuerdos que se vinieron presentando en el Pacto por México y que han venido aterrizándose con reformas estructurales que estaremos de acuerdo en unas y en otras no, pero finalmente para la sociedad mexicana pues era importante llevar a cabo estas reformas estructurales y dentro de ellas la reforma político-electoral, que me parece que es un avance muy sustancial, que se ensancha más la democracia en nuestro país y que de alguna manera con sensibilidad y con voluntad política hemos venido avanzando tanto en la armonización de las leyes locales con las federales y que en ese sentido creo que las mesas de trabajo que están llevando a cabo en el Estado de una o de otra manera han sido el sustento de estos acuerdos que se han tenido a nivel federal y que desde luego que en ese sentido, cuando se habla de la paridad de género, me parece que era un tema estrictamente necesario ya avanzar y desde luego que a mí me llama la atención en este caso, y lo tengo que decir aquí, que en el caso de algunos partidos políticos llevan a cabo sus procesos internos y que cuando se llevan a cabo votaciones es muy complejo decir cuáles distritos son para hombres y cuáles para mujeres, cuando hablamos de paridad de género. A nosotros nos parece que cuando hay asignación no hay problema, se da uno y uno en la paridad de género, pero cuando se dan por votación me parece que entraríamos a una cuestión de conflicto de intereses y que habría que revisarlo para que no se tenga ese problema posteriormente o se tendrá que revisar posteriormente. Y en el caso a mí me parece que en las mesas para la reforma también tendrá que revisarse el tema de los ayuntamientos. No es complicado el que haya paridad de género. Y hablando de paridad de género no es igual que el 50 y 50, porque normalmente para la planilla de regidores no son pares, no terminan en pares, terminan en non. Entonces, ¿cómo queda el 50 y 50? Es imposible cuando se van a elegir 7 regidores, o 9, o 11, o 13, o 15, o 17.
Pero cuando se habla de paridad de género no es tan problema porque si empiezas con mujer, terminas con mujer obviamente, pero si empiezas con hombre, terminas con hombre. ¿Por qué? Porque va uno y uno. La paridad de género estriba estrictamente en ese sentido, de uno y uno. Y no en 50 y 50, porque es una cuestión de apreciación un poco sesgada desde mi óptica y que debe de quedar con mucha claridad. También, ya lo que falta, digo, esa es la parte que a mí me preocupa, en el caso de la fiscalización, también ahí lo comentaba con el presidente de la Junta, que hablan de la creación de una unidad técnica de fiscalización, pero nosotros no queremos un elefante blanco que esté ahí para cuando el Instituto Nacional de Elecciones determine que le delega la responsabilidad de fiscalización al Estado, y entonces, si no la delega, va a ser un elefante ahí blanco y que es un costo para el erario, que es una cuestión que se tendrá que revisar también en las mesas para que haya evidencia clara de que no vamos a crear un elefante blanco y que se esté de alguna manera presupuestando un recurso para pagar a esta unidad técnica de fiscalización. Son detalles que habría que ir afinando, pero que en lo general a mí me parece que ya era necesario dar este paso, y por ello los invito a que votemos a favor de estas reformas que habrán de ser un instrumento que les sirva no solo a los partidos políticos, sino a los ciudadanos en su conjunto, que también, dicho sea de paso, con las candidaturas independientes habrá de abrirse la puerta, pero que también no la podemos dejar tan suelta porque evidentemente que también se puede pulverizar el voto con a lo mejor hasta más candidaturas independientes que los propios partidos políticos registren candidatos. Es un asunto que se tendrá que también revisar en la mesa, pero que hay tiempo para hacerlo, porque nosotros tenemos elecciones hasta el 2016 y que en ese sentido lo que se requiere es de voluntad política, de acuerdos para que podamos avanzar en este tema, pero en lo que se refiere al día de hoy, a mí me queda claro que evidentemente es un avance muy importante que se da para los procesos democráticos electorales en este país, en el Estado particularmente. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Continuando con el registro de oradores, se le concede el uso de la palabra al diputado Víctor Trejo Carpio, con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputado. Compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación y público que asiste a la sesión de este día, buenos días a todas y a todos. Es para mí un honor hacer uso de esta tribuna para solicitar respetuosamente su voto a favor del dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley electoral del Estado de Hidalgo. Al respecto, es importante señalar que la organización de las elecciones es una función del Estado que se ejecuta a través del Instituto Nacional Electoral en el ámbito federal y del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a nivel local. Independientemente de las elecciones que se encuentran facultadas para organizar, lo cierto es que esta función se encuentra sustentada, entre otros principios, en el de certeza, imparcialidad, legalidad y objetividad. En los procesos electorales que organicen deberán velar porque se desarrolle el principio de equidad en la contienda electoral. Este es un principio característico de los sistemas democráticos contemporáneos, en el que el acceso al poder se organiza a través de una competencia entre las diferentes fuerzas políticas para obtener el voto de los electores. Es un principio clave que integra el derecho electoral propio de aquellos países que se definen como estados democráticos de derecho. Procura asegurar que los participantes se encuentren situados en una línea de salida equiparable y sean tratados a lo largo de la contienda electoral de manera equitativa. Es por ello que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene medidas normativas que tienden a garantizar expresamente el principio de igualdad de oportunidades en las contiendas electorales, en razón de que establece ciertas limitaciones
al financiamiento electoral de los partidos políticos o al acceso de estas organizaciones a los medios de comunicación de radio y televisión, siendo el Instituto Nacional Electoral la única autoridad encargada de la administración de los tiempos del Estado para fines electorales. La reforma electoral que hoy tenemos la oportunidad de aprobar consolidará el sistema democrático mexicano y particularmente el hidalguense, pues como consecuencia de su aprobación, el Instituto Nacional Electoral se consolidará como administrador de los tiempos del Estado en radio y televisión. Se consagrará la prohibición de contratar o adquirir espacios para transmitir mensajes con fines electorales. Se actualizará el establecimiento de reglas equitativas de asignación de los tiempos, robustecerá la verificación a la transmisión de las señales de radio y televisión y el despliegue de un monitoreo de los programas con contenidos noticiosos. El día 12 del presente año, en este pleno, las diputadas y diputados de esta legislatura aprobamos la minuta de reforma constitucional por la que se adiciona como causal de nulidad de elección el que un partido político adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos por la ley, y no limitarlo solamente a la acción de comprar. Con estas modificaciones se evitará la posible simulación que se pudiera generar al obtener de forma indebida cobertura informativa o tiempo en radio y televisión, pues es oportuno reconocer que la posibilidad fáctica de obtener espacios en los medios de comunicación no necesariamente se da por medio de la contratación de los mismos, sino que puede haber otras formas susceptibles de ser utilizadas por partidos políticos y candidatos para tener mayor cobertura informativa e incidir de esta manera en la decisión de la población en plena desventaja de sus adversarios. Estas formas pueden ser, por ejemplo, la donación o la dación en pago. Es por ello, compañeras y compañeros, que solicito respetuosamente su voto a favor para que se consolide el Instituto Nacional Electoral como autoridad única en la administración de los tiempos de radio y televisión. Además, estaremos cumpliendo con la armonización legislativa que estableció la reforma político-electoral del presente año. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Continuando con el registro de oradores, se le concede el uso de la palabra al diputado Héctor Pedraza Holguín, con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Con su venia, diputado presidente. Tiene la palabra, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, amigos de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. En primer término, refrendo en todos los términos del dictamen expuesto por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y desde luego reforzado con la participación de mis compañeros legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra. Hoy estamos viviendo tiempos muy importantes en la política de nuestro país, después de que el 31 de enero de este año el presidente de la República firmara el decreto de reforma política electoral. Las entidades federativas, a través de los congresos locales, tenemos que armonizar nuestra Constitución para cumplir con este mandato constitucional del Congreso de la Unión en nuestro carácter integrante del Congreso permanente. Una reforma que tiene un largo debate, en donde sin duda permite modernizar nuestro sistema político,
La primera gran reforma que alentó la participación ciudadana, como es esta reforma que hoy vamos a aprobar, en donde básicamente tiene ángulos rescatables como las candidaturas ciudadanas, la reelección, la ley de partidos políticos, el cambio de IFE a INE. Es un trabajo que se ha venido haciendo de parte de la ciudadanía, de parte de los partidos políticos, y la más importante que ha ocurrido en los últimos años, sin duda, fue la gran reforma política de 1997, donde la sociedad, los partidos políticos, generaron el marco jurídico a través del COFIPE para darle certeza jurídica a la participación política de la ciudadanía. En el 2007 hubo otra gran reforma política y que en el ámbito del Congreso de la Unión, por primera vez, un partido político no tenía la mayoría en este cuerpo legislativo, y lo que permitió que la división de poderes fuera un reflejo real de lo que la ciudadanía demanda en estos tiempos modernos. Lo más reciente que ha pasado en nuestro país, sin duda, fue el 2006. Una sociedad crispada, una sociedad que reclamaba más transparencia en los procesos electorales, y lamentablemente tuvimos que ir al Tribunal Federal Electoral para definir una elección que ya había sido cosa juzgada en las urnas, y esto generó que las fuerzas políticas de nuestro país y la propia sociedad generáramos un nuevo marco jurídico para la participación política, mismo que permitió que en el 2009 hubiera nuevas reglas del juego, como el acceso a los medios de comunicación, el financiamiento de los partidos políticos, entre otros. Y en el caso que hoy nos ocupa, sin duda es fundamental armonizar nuestra legislatura local para dar paso a la ley, al Instituto Nacional Electoral y a la Ley General de Partidos, en donde se habla del financiamiento, se habla del porcentaje que tienen que tener los partidos políticos, como mínimo 3% para seguir conservando su registro. También se habla de cómo los partidos políticos o el INE será la responsable de repartir los tiempos en los medios de comunicación, con la finalidad de generar mayor equidad política, pero sobre todo alentar la participación política ciudadana a través de las candidaturas independientes, y también para poder vencer un fenómeno obeso que durante muchos años ha lastimado a la ciudadanía, lo que le llamamos el denominado abstencionismo. Con esta modernización del sistema político mexicano estamos alentando mayor transparencia, mayor participación política, porque hoy los tiempos modernos exigen mayor participación de la sociedad a través de instrumentos jurídicos claros y transparentes. En ese sentido, compañeras y compañeros diputados, esta reforma política electoral ha sido previamente analizada por todas las fuerzas políticas a nivel nacional, como aquí se dijo en el Pacto por México, y en nuestra entidad federativa, en la mesa de reforma política electoral, están todos los partidos políticos. En ese sentido, y a nombre de mi grupo parlamentario, los convoco, los invito a que suscribamos en pro este dictamen que hoy se ha presentado al Pleno. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Continuando con el registro de oradores, se le concede el uso de la palabra al diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Gracias, diputado presidente. Adelante, diputado. Pues no quisiera ser reiterativo con las exposiciones de mis compañeros, de manera general coincidimos. Yo solamente quisiera hacer algunas precisiones del por qué estoy de acuerdo con este proyecto. Primeramente, porque garantiza la equidad de género. Es un tema que Acción Nacional ha luchado por este asunto desde hace muchos años. Fuimos los que pusimos como partido político el ejemplo. Nosotros desde hace ya varios años tenemos 50% de candidaturas de mujeres, y es de resaltarse que en esta reforma se plantee lo mismo, y por eso es que estamos completamente de acuerdo.
En el capítulo tercero también tenemos algunas consideraciones que esperemos que más adelante se puedan revisar con oportunidad. Se mantiene el 3% de la votación para los partidos que quieran seguir con registro a nivel estatal. Sí considero yo que esto tendrá que ser replanteado una vez más adelante. Creo que el tener muchos partidos políticos genera mucho gasto también para el ciudadano y para pues, el pueblo de México y de Hidalgo. De tal manera que creo que valdría la pena retomar estos temas más adelante. Hoy se deja nuevamente del 3%, sin embargo, tal vez valga la pena en poner un porcentaje mayor. En el artículo 35, que no podrán ser modificados los estatutos de los partidos políticos. Obviamente eso da garantía, certeza y certidumbre a cualquier ciudadano que milite en algún partido político y que quiera participar en un proceso, pues no podrá ser, digamos, cambiadas las reglas del juego con tan poca anterioridad, cosa que nos satisface. En la sección quinta también, que tiene que ver en cuanto a sujetarse a la contabilidad y fiscalización del Instituto Nacional de Elecciones, pues me parece bastante bueno, porque muchas veces hemos visto aquí en el propio Estado cómo hay un dispendio increíble de recursos y bueno, pues a ojos de las autoridades locales en su tiempo, pues no existía ningún tipo de elemento para poder determinar que se habían excedido los gastos de campaña, de tal manera que el que exista un juez federal alguien que fiscalice y que genere más confianza en el electorado hidalguense, para nosotros se nos hace bastante importante. Por último, el artículo 46, que contempla que el Instituto Nacional Electoral le corresponderá a la administración de los tiempos del Estado, pues también es una certidumbre de que va a haber mayor equidad dentro del proceso. Compañeras y compañeros diputados, finalmente quisiera decirles que estas modificaciones son un avance, ciertamente. Sin embargo, a mí no me gustaría echar campanas al vuelo. Yo no quisiera de ninguna manera decir que con esto pues ya estamos siendo completamente democráticos y qué bonito país y qué bonito Estado. Yo creo que hacen falta muchísimas cosas en materia de democracia y los invito a seguir trabajando para lograr consensos, porque de verdad que hace mucha falta todavía muchas cosas en el Estado, sin duda algún avance, y bienvenido este avance. Es cuanto y ojalá que podamos votar con la iniciativa. Gracias, diputado. Continuando con el registro de oradores, se le concede el uso de la palabra a la diputada Imelda Cuellar Cano con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputada. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, buenos días a todos los presentes. Hago uso de esta tribuna para manifestar mi voto a favor del dictamen que ha dado lectura en este pleno. Respecto de realizar diversas reformas a la ley electoral del Estado de Hidalgo, a razón de homologarlas con las realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la del Estado y a lo mandatado en el artículo 3º transitorio de la Ley General de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de mayo del 2014. En este contexto quiero matizar lo relacionado a un tema de gran importancia que desde el ámbito federal el Partido de la Revolución Democrática ha venido impulsando a través del análisis, estudio y presentación de iniciativas en materia de igualdad de género. Las reformas a esta materia permitirán fortalecer los derechos políticos de las mujeres, fomentando su empoderamiento. En este contexto, con las reformas que hoy con seguridad estaremos aprobando, se especifica en la legislación electoral en la entidad, en el artículo 21, que cada partido político garantizará la paridad de género en las candidaturas a diputados locales, estableciéndose de igual forma que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros les sean asignados exclusivamente a aquellos distritos electorales
en las que el partido de que se trate haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. Es decir, se establece y se garantiza en la legislación un avance en materia de igualdad y paridad de género, lo que sin duda permitirá consolidar los procesos políticos públicos en materia de género, en todos los ámbitos y espacios de la vida pública, que derivará en un hecho jurídico que fortalecerá la garantía constitucional que se ha venido institucionalizando a partir de los trabajos internacionales de los que México forma parte. Diputadas y diputados, la consolidación de la democracia contemporánea, sin lugar a duda, ha tenido un diverso transitar de décadas, procesos electorales y aspectos que su naturaleza han derivado en instancias jurisdiccionales. Es así que el dictamen que hoy estamos discutiendo cristaliza aspectos que desde el partido al que pertenezco hemos venido impulsando y que con ello responde a los compromisos adquiridos ante nuestros electores y el pueblo hidalguense. En virtud de lo anterior, solicito su voto a favor del dictamen que se ha dado lectura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Esta presidencia pregunta al Pleno si se encuentra suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. De ser así, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Suficientemente discutido. Someteremos a su consideración en lo general y en lo particular el dictamen que hemos escuchado y lo haremos de forma nominal de la manera acostumbrada, a favor, en contra o abstención, para lo cual pido a la Secretaría tome nota de los votos e informe a esta presidencia del resultado. Ramiro Mendoza Cano, a favor. José Juan Vigiano Austria, a favor. Dora Luz Castellaneri, a favor. Ismael Gadot Tapia Benítez, en pro del dictamen. Edith Avilés Cano, en favor del dictamen. Miguel Ángel Romero Olivares, en favor del dictamen. Diputado Omar Daladier Cerón Flores, a favor del dictamen. Rosa Guadalupe Chávez Acosta, a favor del dictamen. Víctor Trejo Carpio, a favor. Imelda Cuellar Cano, a favor. Luciano Cornejo Barrera, a favor. Robles Acosta Juan Carlos, en pro. Antonio Chávez Barraza, en favor del dictamen. Santana Velázquez Rosalío, a favor. Humberto Lugo Guerrero, a favor. Mario Alberto Cuatepozzo Durán, a favor. Mabel Gutiérrez Chávez, a favor. Ernesto Gil Elordui, a favor. Javier Amador de la Fuente, a favor. Héctor Pedraza, en el mismo sentido, en mi posicionamiento en tribuna, a favor. Ruperto Ramírez Vargas, a favor del dictamen. María Gloria Hernández Madrid, a favor del dictamen. Leonardo Pérez Calva, en el mismo sentido de que mis compañeras y compañeros han votado. Ábrego Escalante Celestino, a favor. Guillermo Galán, a favor. María del Carmen Rocío Tello Zamorano, a favor. Jorge Rosa Ruiz, a favor del dictamen. Diputado presidente, le informo que han sido emitidos 27 votos a favor. Gracias, diputado. Aprobado por unanimidad. Una vez que ha sido aprobado, solicito a la Secretaría que por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos se elabore el decreto correspondiente y se envíe al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política de la entidad. Dentro del siguiente punto del orden del día, trataremos lo relativo a los asuntos generales,
por lo que solicito a los diputados secretarios den cuenta de los asuntos registrados. Diputado presidente, informo que en esta secretaría no hay asuntos generales registrados. Es cuanto. Gracias, diputado. De igual forma, le comento, diputado presidente, que en esta secretaría tampoco tenemos asuntos registrados. Gracias, diputado. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados para el próximo día, martes 1 de julio del año en curso, a las 11 horas.